Presidente Name insiste en la calma ante llamado del presidente Petro a defender su gobierno. Name pide recurrir al diálogo para tramitar las diferencias. Defensores del gobierno marcharon en varias ciudades, pedían elección de la fiscal hoy mismo y la Corte dijo que no. Opiniones divididas por la salida temporal de Álvaro Leiva de la Cancillería. Senado alerta por difíciles condiciones de bomberos, ahora que anuncian nueva ola de incendios. La próxima semana iniciaría proceso de moción de censura contra la ministra del Deporte. En Barrancabermeja promueven iniciativa para cobrar el servicio de luz de acuerdo con la altitud de los municipios. Senado busca tumbar barreras para que pacientes de cáncer sean atendidos con prioridad. NS Noticias con Carol Dau. Buenas noches. El estado de agitación nacional vivido en estos días en el país incluyó las marchas de hoy promovidas por el presidente de la República en rechazo a lo que él considera un complot en su contra. El presidente del Congreso, el senador Iván Name, fue el primero en responder con un mensaje que, en medio de la tempestad, bastante ha ayudado a mantener la calma. El presidente del Congreso, Iván Name, respondió al mensaje publicado por el primer mandatario Gustavo Petro en su cuenta de X, donde hizo un llamado a la movilización popular por lo que él considera un complot institucional. Como presidente del Senado me declaro sorprendido por la declaración del señor presidente de la República sugiriendo un llamado a la confrontación civil. Son los espacios democráticos y el diálogo los que deben prevalecer para el entendimiento y el trámite de nuestras diferencias. Name resaltó la importancia de mantener el respeto a los procesos institucionales y democráticos para abordar las diferencias políticas y judiciales y así evitar una ruptura institucional. La respuesta no puede ser el llamado al quebrantamiento de la institucionalidad como mecanismo para resolver nuestros conflictos. Todo desafío a nuestras instituciones democráticas debe ser repudiado dentro del marco de la Constitución y la ley. Otros senadores también reaccionaron ante el llamado a la calma que hizo el presidente Name. Concertación y diálogo entre las tres ramas del poder público, donde de no hacerlo, el único que se verá afectado es el pueblo colombiano. La crisis institucional entre el Ejecutivo y los entes de control, consideran algunos senadores, debe parar. ¿Qué hay que hacer? Que el presidente dé las explicaciones y que la procuradora y el fiscal actúen en derecho. Y esto se resuelve por vías institucionales, no marchando, no presionando. Pues la gente puede marchar, es un derecho obviamente, pero no presionando a la Corte. Eso se resuelve por vías institucionales. Cada cual debe hacer y elaborar sus funciones. El fiscal no puede juzgar al presidente de la República, pero en cada proceso que él tiene es a vincular al presidente. Y a él solamente lo puede juzgar la Comisión de Acusaciones que está en la Cámara de Representantes. El senador Humberto de la Calle también se sumó a las voces que llaman a la calma y propuso decretar 3 días de silencio. En su trino, aseguró que lo apropiado sería romper la tiranía esquizofrénica de las redes. En varias ciudades del país, incluida la capital de la República, los defensores del gobierno de Petro marcharon en medio de consignas entre las cuales se destacaron los llamados a la Corte Suprema para que eligiera a la nueva fiscal en su sesión de hoy. Pero la Corte dijo que no. Para la vicepresidenta del Senado y la presidenta de la Comisión Séptima, salir a marchar el día de hoy es para dejar claro que lo que ha ocurrido en los últimos días de suspender del cargo al canciller y al superintendente de subsidio familiar, pues ante hechos de peor connotación, ni la Fiscalía o la Procuraduría han hecho algo por llevar a la justicia a los responsables. Expresar nuestro rechazo por la presión y la persecución que ha recibido FECODE como organización sindical de trabajadores, así que aquí estamos para acompañar. Vemos que hay casos de impunidad, casos de corrupción que siguen archivados, los tienen archivados o siguen impunes, pero apenas alguien o algún funcionario cercano a este gobierno comete algo, ya le ponen la seña de delito y lo persiguen. Aunque no hubo elección de fiscal, los manifestantes pidieron que cuanto antes elija al fiscal general de la
nación y devolver la tranquilidad a las instituciones. Otros partidos se refirieron a las marchas de hoy como una oportunidad para respetar la institucionalidad. Le pido que les insista en que sea una marcha pacífica, que las voces se expresen sin violencia, pero también le pido que si las manifestaciones se tornan violentas, le permita a las autoridades locales actuar para restablecer el orden. Lejos del diálogo y la paz que predica, su solución parece encaminada a desestabilizar. Los asistentes a la Plaza de Bolívar pidieron que se respeten las instituciones y que dejen gobernar a los funcionarios del gobierno Petro. Esta agitada semana también incluyó la ratificación de la suspensión del canciller de la República por cuenta de la Procuradora General. La decisión generó opiniones divididas. El pasado 24 de enero, la Procuraduría ordenó la suspensión provisional por 3 meses del canciller Álvaro Leiva. Frente a la omisión de esta orden, ayer se ratificó la decisión, pero quedan varias inquietudes por el actuar que se dio en los últimos días en esta cartera. Los nombramientos proferidos por el canciller Álvaro Leiva, cuando todos sabemos que está suspendido, atentan y desafían el orden constitucional, el Estado Social de Derecho y todo el marco jurídico. Para algunos senadores, la decisión de la Procuraduría es parte de la persecución política contra este gobierno. Es una retaliación por su lucha contra la corrupción. Hace parte de toda la persecución política que se ha desatado desde la Procuraduría y la Fiscalía para tratar de impedir que avance el gobierno del cambio. Desde el pasado mes de diciembre, senadores de la Comisión Segunda se encuentran haciendo seguimiento a la licitación de los pasaportes y a las actuaciones del ministro Leiva, tema que según señalaron será objeto de control en las sesiones legislativas que reinician la próxima semana. La moción de censura contra la ministra del Deporte por la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos que iban a realizarse en Barranquilla ha tomado fuerza propia en el Senado. La próxima semana será clave para sus promotores. La próxima semana arrancan las sesiones legislativas y uno de los primeros debates que piden algunos senadores que se realice es la moción de censura contra la ministra del Deporte Astrid Viviana Rodríguez por la pérdida de los Juegos Panamericanos. Hay 3 opciones con respecto al futuro de la ministra del Deporte. 1, que ella renuncie y se vaya sola del cargo. 2, que el presidente le acepte la renuncia el día de hoy. O 3, el Congreso actuará el próximo mes removiéndola del cargo. La pérdida de la sede le significa a Colombia no solo un desprestigio para su imagen en la realización de eventos deportivos, sino también angustias financieras. Empresarios estiman que Barranquilla dejará de percibir en su economía local cerca de 640 millones de dólares. Además, aún no se sabe si Panam Sport le devolvería a la ciudad los 2.250.000 dólares que entregó por ser sede de los Panamericanos en el 2027. Esto fue un gobierno nacional que no tuvo la más mínima certeza y la más mínima voluntad, arrancando por el presidente, que nunca le gustaron los juegos, que no le generó confianza al comité, pues nos quitaron eso. Senadores insisten que la pérdida de los juegos debe tener consecuencias políticas y jurídicas. Por eso, además de la moción de censura, le piden a los entes de control examinar si hubo negligencia en los acuerdos con Panam Sport. No podemos dejar pasar estos episodios sin que los responsables tengan una sanción. Por eso soy amigo de aplicar una moción de censura a la ministra del Deporte. Barranquilla comprometió más de 2 millones de dólares, 9.000 millones de pesos. Alguien lo tiene que pagar. Los Juegos Panamericanos, después de los Olímpicos, tienen gran importancia por la cantidad de deportistas que participan. Colombia esperaba recibir a 7.000 de ellos, procedentes de 41 países, durante 17 días. En algunas zonas del país, la inseguridad sigue campeando y afectando de forma directa a la población. Por ejemplo, en el sur de Bolívar, más de 5 municipios están seriamente afectados por las disputas territoriales entre grupos al margen de la ley que allí operan sin Dios ni ley. Este video lo hago para que respeten a mi mamá, me la puedan devolver con vida. El video de un pequeño que clama por la liberación de su madre es la muestra de lo que miles de habitantes del sur de Bolívar viven actualmente por la disputa territorial entre disidencias de las FARC y ELN contra el Clan del Golfo. La población es la más afectada. Hago un llamado al Alto Comisionado para la Paz, Oti Patiño, al Ministro de Defensa, Iván Velázquez, para que verifiquen esta situación y determinen quiénes están violando los protocolos del derecho internacional humanitario.
solicitarle también a la Fiscalía General de la Nación que active una ruta de protección para esta familia. Es importante que estos puntos estratégicos para el paso de tropas de grupos armados pues también tengan un control por parte de las fuerzas del Estado para prevenir, por un lado, que se sigan instrumentalizando, generando afectaciones a la población civil de estas zonas y que también se sigan desarrollando economías ilegales en estas zonas. La disputa por el control territorial en Bolívar está afectando a los municipios de Cantagallo, San Pablo, Simití, Santa Rosa del Sur, Morales y Arenal. Los enfrentamientos han generado graves problemas de orden público. Desde la Comisión de Paz del Senado acompaño el anuncio de compromiso de los actores para avanzar en este propósito. La sociedad colombiana merece descansar del flagelo del secuestro y nuestros niños, niñas y adolescentes no pueden ser las víctimas de un conflicto ajeno a ellos en el que pierden no solo el derecho a vivir en familia, sino también el derecho a vivir en condiciones de bienestar y un sano desarrollo integral. Paz total, ¿cuál paz total, señor Petro? Si los colombianos lo que hemos visto en los últimos 6 meses de negociaciones y de cese al fuego bilateral con el ELN son 43 homicidios, 35 secuestros y muchos más delitos. No siga arriesgando a nuestra fuerza pública y a los colombianos. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, el conflicto armado que vive la región ha dejado recientemente a más de 2.000 desplazados, por lo cual desde el Congreso el llamado es a fortalecer la presencia institucional y respetar la vida de la población civil. Y para nadie es un secreto que el clima de violencia armada favorece el desplazamiento forzado en el país y los registros del año pasado no resultaron nada alentadores. Nuestra periodista Paola Alfonso revisó el tema. El año pasado incrementaron en un 7% los casos de desplazamiento forzado, en comparación con el 2022, afectando a 54.665 personas. No solo es reaccionar para atender a las víctimas, como recomendación clave que formulamos desde la Defensoría del Pueblo, sino trabajar en prevención para que no haya más desplazados y confinados. En 17 departamentos se presentaron hechos de desplazamiento, siendo Nariño, Chocó, Valle y Antioquia los más afectados. No tener una política de seguridad contundente está dejándole grandes consecuencias a Colombia. Estos 154 casos que dejan 121.000 víctimas de desplazamiento, sin duda alguna es una muestra de ellos. Para los senadores, la implementación de los acuerdos de paz y lograr la paz total es fundamental para disminuir esta situación. Esto no es nuevo. En el país esta situación ha sido bastante sistemática y creemos que la paz total o la paz que le garantice la vida y los derechos fundamentales a los colombianos es una necesidad imperiosa. De acuerdo con el informe de la Defensoría, el año pasado también se presentaron 215 eventos de confinamiento, afectando a 66.279 personas. Mientras tanto, los meteorólogos explican que las repentinas lluvias de estos días se debieron al choque de 2 frentes fríos, pero ya anunciaron que el sol regresa en todo su esplendor y con ello la gran posibilidad de que reaparezcan los incendios forestales. Por eso, el urgente llamado del Senado para mejorar las difíciles condiciones de los bomberos, especialmente en las zonas rurales del país. Cada que llega el fenómeno del Niño queda al descubierto la situación precaria por la que se encuentran los bomberos en el país. Quizá la situación más delicada es el Caribe colombiano. La sal corroe los materiales y el inclemente sol cristaliza los plásticos hasta debilitarlos y dañarlos. Pero los municipios que están al frente, cerca al mar, claro que sí, sabes que la sal pues daña todo y obviamente ellos necesitan una mayor inversión y un mayor cambio en todos sus implementos y en sus vehículos, y deberíamos también tener en cuenta eso en el momento de hacer la distribución de los ingresos. A este panorama natural se suma la difícil situación económica por la que atraviesan. En algunas de las estaciones les toca hacer recolecta para pagar el combustible cuando van a atender una emergencia. Estamos ahora mismo con el fenómeno del Niño y se necesitan más recursos para poder comprar estos equipos. Estos equipos todos son importados y todos están a valor del dólar y todos los compramos prácticamente con los mismos recursos con los que sostenemos la institución, que son los de sobretasa bomberil. En ocasiones les toca doblar turno por falta de personal. Algunos se van porque no hay con qué pagarles, les falta infraestructura adecuada, maquinaria, equipos, no cuentan con condiciones laborales dignas debido a que la mayoría no tiene contrato laboral, prestaciones ni ARL. Por eso se escucharon a los bomberos de 13 municipios y desde el Senado ayudar a conjurar esta crítica situación. Hemos charlado con el cuerpo de bomberos del departamento
departamento del Atlántico escuchando sus necesidades más sentidas, especialmente en materia de infraestructura, equipos y condiciones laborales dignas. Ratificamos nuestro compromiso para tramitar una ley que subsane los vacíos que deja la ley de bomberos en nuestro país. Todas las inquietudes serán llevadas a un comité del nivel central para dejar en evidencia esta situación y antes que ocurra una tragedia en el Caribe colombiano por falta de bomberos, lanzar una alerta. El tiempo seco también es un gran problema para la generación de energía en el país, pues cerca del 65% se realiza de manera hidráulica. El fenómeno del Niño continúa y las alarmas siguen encendidas, teniendo en cuenta que los embalses están por debajo del 60% para algunos. El fantasma del racionamiento comienza a dejarse ver. Las consecuencias del fenómeno del Niño continúan en todo el país. A los grandes incendios y las sequías se le suma la alerta por el nivel en el que se encuentran los embalses y la forma en que esto puede repercutir en el bolsillo de los colombianos. El 70% de la canasta energética en Colombia proviene de hídrico, es decir, de agua. Hoy los embalses están en el 54%. Puede seguir disminuyendo por el fenómeno del Niño. Es un llamado que hacemos al gobierno nacional para seguir creando una política energética y una transición que le sirva a los colombianos. Desde el Senado se continúa el control político para que la ciudadanía no sea la que pague los altos costos en sus facturas. En regiones como la costa Caribe o el eje cafetero se pueden incrementar las tarifas en más de un 20%. Acompañaré al ministro Andrés Camargo a radicar la reforma a la ley 142 de servicios públicos. Hemos venido acompañando a las comunidades del Caribe y de otras regiones del país a reclamar por las altas tarifas de los servicios públicos. A pesar de que en el país se han presentado lluvias en los últimos días, según informes del IDEAM, febrero puede ser un mes incluso más caliente que enero, por lo cual las recomendaciones persisten y el buen uso de la energía será clave para que Colombia no entre en un racionamiento. Precisamente en Barrancabermeja, una de las ciudades más calientes del país, el senador Gustavo Moreno promueve una firmatón para solicitarle al Ministerio de Minas la regulación de la tarifa de luz de acuerdo con la altitud en que se encuentren las poblaciones. No es lo mismo el consumo en Bogotá que, por ejemplo, en el puerto petrolero. En el país se han registrado récords de temperatura donde esta ha llegado a 40 grados centígrados, como ha ocurrido en Barrancabermeja. Entonces, hogares y comercio han tenido que prender ventiladores y aires acondicionados todo el día y a todo dar. Aquí en la ciudad son súper elevados y realmente cuando, por ejemplo, ahorita en diciembre 1.800.000 de luz y ¿quién nos suple, quién nos colabora o quién nos subsidia con eso? Nadie. Es por esto que desde el Senado se busca que se brinden al país medidas concretas para reducir la tarifa de energía o en su defecto se cree un mínimo vital o consumo de subsistencia para las regiones donde la temperatura sube de los 30 grados centígrados. Va a permitir aliviar ante estas altas temperaturas las tarifas de la energía. Que no lleguen como llegan hoy a estrato 1, 2 y 3, sino que puedan tener ese consumo de subsistencia como lo tienen otros municipios del país. Desde el Ministerio de Minas ven con buenos ojos esta propuesta y otras bancadas acompañan la iniciativa. Entonces que se haga ese mínimo vital y que se les ponga una tarifa realmente que esté al alcance del bolsillo de la gente menos favorecida en este país. Que si pagan el recibo de la energía nuestra gente no come. Sacar adelante estas iniciativas, traer justicia, tarifas justas y traer también soluciones energéticas que nos permitan avanzar en la ruta de la transición. La idea es que este proyecto de ley aplique a quienes realmente lo necesitan, como aquellos municipios que se encuentran por debajo de los 200 metros sobre el nivel del mar. El sector agrícola se convierte en una nueva esperanza para jalonar la economía en este año. Compra de terrenos, reforma rural, mayor producción e industrialización serían los motores de esta esperada locomotora. Senadores cercanos al gobierno aseguraron que el sector agrícola será crucial durante este año para mejorar la economía del país. Con un presupuesto de 9 billones de pesos, el más alto en los últimos 20 años, se espera comprar terrenos y avanzar en la reforma rural. El sector agrícola fue el que más repuntó en la economía al finales del año pasado y eso está mostrando justamente que la guía, que la orientación que le ha dado el gobierno a ese sector es fundamental. Una de las grandes apuestas es el desarrollo agroindustrial. Según lo dispuesto en el Plan Nacional de
de Desarrollo se espera construir molinos y plantas donde se procese la comida para que los campesinos se beneficien y puedan recibir más plata por sus cosechas. Esperemos que ahora responda a la industrialización de toda esa producción agrícola, podamos tener un buen pronóstico para el resto del año. Otra de las apuestas para que el sector agrícola ayude a jalonar la economía será realizar inversiones en regiones estratégicas de producción agrícola. Y ahí hay una base que tiene que ver con agroindustria, que tiene que ver con productos estratégicos regionales, que tiene que ver también con un proceso de comercialización mucho más variado que el que hemos tenido hasta ahora. Para los senadores, también es crucial la aprobación por 25 billones de pesos que autorizó el año pasado la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario. Estos recursos serán entregados para industrialización y apoyo a cultivadores y pequeños préstamos para quienes tengan problemas con sus cosechas. Por desgracia, la alimentación de los menores en el país sigue en riesgo. A pesar de tantas y tantas advertencias, la Defensoría del Pueblo alertó sobre retrasos en la contratación del programa de alimentación escolar en 5 departamentos del país y en varios programas del Instituto de Bienestar Familiar. Más de 325.000 niñas, niños y adolescentes están en riesgo de no beneficiarse del programa de alimentación escolar por retrasos en temas de contratación. Casanare, Cartagena, Sincelejo, Sucre y Vaupés son las regiones donde los niños podrían estar quedándose sin alimentación. Esto hace parte del entorno de la ineficiencia con que funciona el Estado colombiano y las administraciones públicas en los diferentes niveles. Agregaría además que si el origen del plan de alimentación escolar, lo que inspiró esta política pública fue disminuir o acabar con la deserción escolar, el plan no está cumpliendo su objetivo. La prestación debe hacerse de manera oportuna y con criterios de calidad. Hago un llamado vehemente a las entidades territoriales y al Ministerio de Educación Nacional para que de manera coordinada dé inicio cuanto antes al programa de alimentación escolar. De acuerdo con un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo, en 138 instituciones educativas, el 28,3% de los beneficiarios recibieron alimentos en mal estado, situación que también han denunciado los padres de familia. Hemos hecho el ejercicio de denunciar esos presuntos hechos de corrupción, esas presuntas irregularidades que se presentan en la provisión del alimento, en la calidad, en la inocuidad, en la salubridad, en el transporte. A esta problemática se suma la alerta realizada desde el Senado por la inoperancia de los servicios de nutrición y de cuidado a cargo del ICBF en el departamento de La Guajira. Las unidades comunitarias de atención, así como los centros de desarrollo infantil, no han sido contratados. Eso significa que alrededor de 100.000 niños y niñas huellos están sin atención, sin alimentación. El llamado desde el Senado es a los padres de familia para que sean los veedores permanentes y denuncien cualquier irregularidad que se presente en el servicio de alimentación de los menores en el país. Cambiamos de tema. La falta de un director en propiedad para el INVIMA, la gran cantidad de trámites represados y la carencia del personal necesario fueron algunas de las preocupaciones tratadas en la sesión extraordinaria en la Comisión Primera del Senado. En sesión extraordinaria en la Comisión Primera del Senado se citó a la directora encargada del INVIMA para consultar los avances en la crisis de escasez de medicamentos que vive el país, además de conocer cómo avanzan los trámites represados que tiene la entidad, entre otros puntos que preocupan al Senado. Quedamos muy preocupados porque si bien es cierto 8.000 trámites represados se han despejado, sigue el INVIMA con 20.000 trámites represados. Eso significa escasez de medicamentos y eso significa preocupación de los pacientes. A la fecha ya han sido 4 los directores encargados de la entidad, preocupación que manifestaron senadores en la audiencia y que se suma a la de la flexibilización en los requisitos para el cargo que aún está vacante. Nos sigue preocupando de manera importante la ausencia de un director en propiedad del INVIMA, una entidad tan importante para garantizar la salud pública de los colombianos. Creemos que el tiempo transcurrido, que ya son cerca de 17, 18 meses del actual gobierno y no tenemos un director en propiedad. Creo que esto debe subsanarse rápidamente porque considero puntualmente que gran parte de las dificultades que hoy atraviesa la entidad pueden tener también una causa en esta situación. Dentro de la sesión extraordinaria se explicó que en un mes se citará nuevamente a la directora para conocer los avances pactados y que se le informe al Congreso si los medicamentos que están escasos ya tienen registro para que estén a disposición de todos los colombianos.
Esta semana se conmemoró el Día Mundial contra el Cáncer, que cada año deja 40.000 muertos en nuestro país. Por eso, fortalecer el tema de la detección temprana y garantizar una atención oportuna resultan claves para salvar vidas. Según la gran encuesta Barreras Pacientes con Cáncer, en Colombia el 55% de los pacientes señalaron que su diagnóstico fue demorado y el 53% ha experimentado demoras para acceder a los procedimientos. Es por esto que una iniciativa busca eliminar estas barreras. Se busca declarar sujetos de especial protección constitucional a las personas con sospecha o que padecen cáncer. Con esto, los pacientes con cáncer podrán tener una atención rápida, digna y de calidad que no vulnere sus derechos. Según la Liga Colombiana contra el Cáncer, anualmente se detectan 100.000 nuevos casos de cáncer en el país, siendo el cáncer de seno y el de próstata los más comunes. Estamos con problemas con la detección temprana, porque desafortunadamente todavía las cosas no funcionan como deberían funcionar. Hay algunos tumores que se pueden curar si se detectan a tiempo. Yo diría que la gran mayoría de los tumores malignos, si se diagnostican a tiempo, son curables en el 100% de los casos. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Cancerología, cada año mueren 20.000 mujeres a causa del cáncer y más de 19.000 hombres. Es crucial abordar esta enfermedad con acciones integrales. Primero, fortalecer la educación y la conciencia sobre el cáncer, promoviendo hábitos saludables y detección temprana. También garantizar el acceso equitativo a la salud de calidad, incluyendo el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento que se le debe dar al cáncer. Tener hábitos de alimentación saludables y hacer ejercicio son algunas de las recomendaciones de expertos para prevenir esta enfermedad. Casi un 80% de los colombianos tiene un perfil en Facebook, X, Instagram o TikTok. De ellos, millones de niños y jóvenes ven afectado en algún grado su día a día por lo que sucede en estas redes sociales. Por eso, desde la Comisión Accidental de Salud Mental del Senado se trabaja para su protección. Y con este tema terminamos por hoy. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces. 38 millones de colombianos cuentan con algún perfil en las redes sociales. De allí la importancia de proteger la salud mental de la ciudadanía y en especial de los jóvenes, tarea que desde la Comisión Accidental de Salud Mental del Senado se promueve. La población más afectada en el año 2023 fueron nuestros niños, niñas y adolescentes. El país enfrentó unas alarmantes cifras de 1.540, siendo la depresión una de las causas. Por ello, desde la Comisión de la Salud Mental trabajamos para que en conjunto con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación articulemos todas las experiencias de espacios, de centros de emociones. Proponemos un modelo curricular para niños y jóvenes para que empiecen a trabajar competencias socioafectivas, autoestima, temas de salud mental. ¿Con quién lo vamos a hacer? Con psicólogos, con especialistas, con psiquiatras, con trabajadores sociales, que son los que saben manejar estos temas y tenemos que volcarnos a las instituciones educativas. El 75% de las enfermedades mentales inician antes de los 25 años, cifra que se debe tener en cuenta pues se está afectando directamente a niños, niñas y adolescentes quienes no están teniendo el acompañamiento de sus padres. En América Latina, y Colombia no escapa a ello, el 40% de nuestros jóvenes menores de 14 años acceden y usan las redes sociales sin ninguna supervisión. Solamente el 9% de los padres de familia supervisan, acompañan, orientan y educan a sus hijos. Es muy grave. Desde el Congreso se continúa promoviendo un marco normativo que beneficie a toda la población y que promueva el respeto, buen uso de la información y la seguridad en las redes sociales.